Gloria a Dios. Dios bendiga en esta noche a la iglesia del Señor. Allá en el lugar donde usted se encuentra, en su casa, en familia. Y démosle gracias a Dios por esta preciosa noche en la cual vamos a poder orar al Señor. Vamos a poder alabarlo y vamos a recibir de Él esa palabra de vida que usted y yo necesitamos cada día. Esa palabra de fe y esa palabra que va a alimentar nuestro cuerpo espiritual. Queremos bendecirle a usted y a su casa, en el nombre de Jesús. Así de que vamos a orar para iniciar el culto de esta noche. Recuerde que le habla su pastor Víctor Bohórquez de la iglesia Cielos Abiertos desde San José en el municipio de Caldas. Le invito para que en ese lugar allí oremos al Señor. Padre y eterno Dios, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites estar dispuestos para ti, Señor, con un corazón agradecido, para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor. Gracias por nuestra familia. Bendecimos nuestro hogar. Hoy abrimos, Señor, esta ventana a través de la tecnología, Señor, para que entre tu palabra a nuestro hogar, para que a través de ella podamos adorarte, Señor. Bendecimos, Señor, toda nuestra familia, los que están en casa, los que están en otros lugares. Los bendecimos en el nombre de Jesús en esta noche y te damos infinitas gracias, Señor, porque todo lo que hacemos en este lugar y en este tiempo a través de la internet es para tu gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero motivarlo para que adoremos al Señor en esta noche, y dice la palabra en el Salmo número 150. Quiero llevarlo en esta hora al Salmo número 150, y dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Dice la palabra, Salmo 150, versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe al Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Y quiero invitarlo para que en esta noche alabemos al Señor con un corazón agradecido a Él. Porque Colombia ha sido bendecida. Colombia está guardada en la mano de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en sus casas? Así de que vamos a alabar al Señor en esta noche. Y démosle toda la gloria y la honra a nuestro Señor en esta hora. En el nombre de Jesús. Te adoramos en esta hora. Padre y eterno Dios. Te queremos adorar, Jesús. Queremos bendecir tu nombre, mi Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el gran yo soy, el rindo. Vamos, ríndase allá en su casa. El Todopoderoso, el que es y que será. Y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Vamos, dígaselo allá. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Queremos estar en tu voluntad, Jesús. Queremos caminar contigo, Señor. El alfa y la omega, el
principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Sí, Señor. Hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Vamos, dígaselo. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Sí, Señor. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Cuánto se lo dicen esta noche al Señor? Que siempre viva en tu voluntad. Así es, Señor. Necesitamos caminar contigo. En tu voluntad. Necesitamos de ti, Jesús. Nuestra familia necesita de ti, Señor. Te adoramos en esta noche, Jesús. Te bendecimos, Padre y eterno Dios. Señor, en esta noche te glorificamos. Te damos gracias, Señor, y reconocemos tu autoridad, Señor. Padre, ponemos en tu presencia en esta noche nuestra familia, nuestro hogar, Dios. Dice la palabra, Señor, que la paz que tú das, no la das como la da el mundo, Dios. Y necesitamos esa paz que inunde cada familia, cada hogar, cada rincón de nuestra casa, Señor. Tu presencia reine allí, Padre eterno. Declaro en esta noche los hogares en paz, primero para con Dios, pero también entre la misma familia, Dios. Aquellos hijos que se han levantado en contra de sus padres, declaro que el Señor cambiará sus corazones. Reprendemos todo espíritu de rebeldía en los hijos, Dios. Declaramos que este es un tiempo para estar en una unidad en familia, un recogimiento espiritual. Señor, te pedimos que abra los cielos sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre la vida en pareja, Señor. Declaro, Señor, que si hay conflictos familiares, el Espíritu de Dios estará allí para traer paz y armonía. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche. Y bendecimos, Señor, toda la iglesia. Bendecimos la iglesia del Señor allá donde se encuentra. Los que están ahora, que están viendo esta transmisión, Señor, reciban la paz del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Por eso te seguimos alabando y adorando, porque bendecimos tu nombre, Señor. No por lo que tú nos puedas dar, sino por lo que tú eres, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Adórelo allá en su casa. Levante sus manos al Señor. Dígale gracias. Gracias por mi familia. Gracias por la vida, Señor. Presencia de Dios. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, Sí, Señor.
presencia de Dios. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, Sí, Señor. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Vamos, dígaselo. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir Vamos, dígaselo allá. a ti, Sí, Señor. a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, Vamos, dígaselo. a ti, Presencia de Dios. a ti. Sí, Señor. Hoy te vengo a bendecir, Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. El alfa y la omega, el principio y el fin. hoy Te vengo a bendecir. Denle un aplauso al Rey allá en su casa. Adora al Señor en esta noche. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, eterno Dios. Ahora nos disponemos para recibir de Dios una porción de su palabra. Ese alimento que en medio de esta crisis que el mundo está viviendo, es alimento y refrigerio para nosotros. Es algo que es una investidura que nos va a guardar a nosotros de la hora mala, de las tinieblas, del temor. Es el tiempo donde el Señor va a guardarnos a través de su palabra, nos va a dar esperanza para usted y para mí. Quiero en esta noche hablarles un poco sobre el pueblo de Israel. Israel es la nación de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Fue algo que nació y se propuso en su corazón, crear una nación, tener un pueblo que lo adore solamente a Él.
Así de que nace Israel como la nación que da testimonio del único Dios vivo y verdadero en la tierra. El creador de los cielos y la tierra, el Rey y el Señor de Israel, nuestro Padre que está en los cielos. Así Israel iba a ser una nación ejemplo para las otras naciones. Iba a ser una nación testimonio para todos los pueblos que adoraban muchos dioses. Se iban a dar cuenta que el único Dios vivo y verdadero era el Dios de los ejércitos, Jehová el Señor. Por eso bendecimos su nombre en esta noche y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a través de esta palabra. Y quiero que en una de esas tantas anécdotas o vivencias del pueblo de Israel, en el cual Dios también tomó el pueblo de Israel como el pueblo por el cual Dios iba a mostrar lo que iba a acontecer en el tiempo, porque la promesa de salvación venía del pueblo de Israel. De allí iba a nacer el Salvador de toda la humanidad. Así de que una de esas tantas historias del pueblo de Israel está en el libro de Números, capítulo 21, y quiero invitarlo para que abra sus Biblias allá en su hogar. Números, capítulo 21, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche. Números, capítulo 21, versículo 4 en adelante, dice la palabra del Señor ahí. Tengan sus Biblias allí. Números, capítulo 21, versículo 4, dice la palabra del Señor así. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Padre y eterno Dios, Señor, te bendecimos en esta hora. Pongo delante de ti la palabra que acabamos de leer, Señor, y te pido que el Espíritu Santo, aquí y allá donde nos están viendo, Señor, tenga libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para sembrar la palabra de vida y la enseñanza de verdad, Señor, que tienes para cada uno. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta hermosa palabra es una vivencia del pueblo de Israel en medio de todo lo que el pueblo tuvo que vivir en el desierto. Yo quiero decirle que el desierto para algunos es un lugar donde hay escasez. Para algunos el desierto es un lugar donde hay soledad. El desierto es un momento donde podemos nosotros perecer, hay temores. Pero el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero iba bajo la protección de Dios. Dios había invitado y Dios estaba corriendo con los gastos. Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto por más de 430 años. Ahora el pueblo había salido de Egipto y ahora estaban deambulando por el desierto y estaban viendo cómo ese Dios que había invitado estaba correspondiendo con esa responsabilidad. Ahí Dios había traído a ellos el maná. No les faltaba el alimento y estaban de noches cubiertos con una columna de humo que traía calor
al pueblo. Y de día había una nube que los guardaba de los rayos del sol, del calor del día. Y ellos podían ver de primera mano ese Dios misericordioso, Dios proveedor que sostenía a su nación. Y eran más de 2 millones de personas que caminaban en el desierto. Y esos 2 millones de personas tenían un líder que se llamaba Moisés y Aarón, su hermano. Y a través de ellos Dios hablaba al pueblo para dirigirlo. En una de esas travesías, después de Dios haberle entregado sus enemigos, pasan por un tiempo donde empiezan a sentir fastidio. Y dice la palabra, en otras palabras, que el pueblo se desanimó. Hubo un desánimo en medio del pueblo. Y lo dice la palabra de esta manera. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Yo quiero explicar que el desánimo no es otra cosa, sino que la ausencia de Dios en nuestro corazón. Entendiendo la palabra corazón como el centro de nuestra vida, donde están nuestros pensamientos. El pueblo por un tiempo dejó de oír la voz de Dios en su mente, de recordar las promesas y aún aquello que habían vivido, viendo los milagros que Dios había hecho por ellos. El pueblo se desanimó. El pueblo dejó de lado todo lo que había vivido con Dios y entraron en una depresión espiritual. Empezaron a tener una ausencia de Dios en ellos. Y cuando eso acontece en el ser humano empieza a hablar de lo que hay en su corazón. Porque donde no está la presencia de Dios, lo que hay es el reino de la carne, el reino del mundo natural. Y empezamos a tener pensamientos naturales y empezamos a ver la realidad con nuestros ojos y no como Dios nos ha prometido. Así que el pueblo comenzó a hablar de lo que había en su corazón, de esa inconformidad que tenían contra Dios y contra Moisés. Y esto provocó la ira de Dios. Porque un pueblo tan olvidadizo, hasta cierto punto hubo ingratitud con Dios. Porque Dios venía haciendo de lo sobrenatural, afectando el mundo natural a favor de su pueblo. Y el pueblo seguía murmurando en contra de ellos. Así que la palabra muestra cómo Dios permite que el pueblo sea atormentado por unas serpientes que se dan en el desierto. Es una serpiente muy venenosa y esa serpiente empieza a morder al pueblo y el pueblo empieza a perecer. Y en medio de la crisis el pueblo vuelve sus ojos a Dios, vuelve su corazón a Dios y empiezan a comprender que solamente Dios tiene la respuesta y la solución a este problema. Inmediatamente recordaron que Dios es un Dios de milagros y hablaron con el hombre de Dios, hablaron con Moisés y le dijeron: Moisés, habla con Dios, intercede por nosotros. Reconocemos que hemos pecado contra Él y contra ti porque hemos murmurado. Y Moisés cumple esa función mediadora y habla con Dios. Y Dios le provee una solución, le dice a Moisés: hazte una serpiente y ponla en un asta y todo el que la mire allí vivirá. Así que Moisés toma y hace una serpiente de bronce y la coloca en un asta y la coloca en lo alto para que todo aquel que la mire se salve. Todo aquel que haya sido mordido, envenenado y pueda mirar la serpiente, el veneno no lo pueda matar, sino que va a vivir para contar el testimonio. Lo primero que usted y yo necesitamos cuidar en nuestra vida espiritual, en medio de la crisis que estamos viviendo, mi hermano y amado que está allá en su casa, es que debemos cuidar nuestro corazón. Cuidemos nuestra vida de todo desánimo. Cuidemos que nuestros pensamientos estén llenos de las promesas de Dios. Que nuestro corazón siempre sea un corazón agradecido. Que no olvidemos todo lo que Dios ha hecho. Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden recordar en esta hora los milagros que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántos pueden recordar esa promesa que Dios te ha hecho en un culto, a través de la palabra o en la oración o en un sueño? Dios te ha prometido algo.
Yo quiero decirle que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque Dios ha sido fiel. Y como ha sido fiel, no tenemos excusa para estar desanimados, no tenemos excusa para ser desagradecidos con Dios. Tenemos todas las razones y motivos para reconocer que Dios ha sido fiel a nosotros. Su palabra da testimonio de su fidelidad a la humanidad. Porque Dios ha provisto a la humanidad de todo lo necesario para que sobreviva a esta perversa generación, para que sobreviva a esos tiempos de crisis. Dios lo ha provisto todo. Dios proveyó las escrituras, la palabra. Desde antes del Señor Jesucristo venir al mundo, cumplirse esa promesa mesiánica, la palabra ya hablaba de esta promesa. Ya Dios estaba hablando a través del pueblo de Israel, dando testimonio que Dios realmente vivía en medio de ellos. También Dios proveyó a su Hijo, al cumplirse todas las profecías mesiánicas de la promesa de redención y salvación a través de Jesucristo. Así que tenemos la palabra y tenemos al Señor Jesús, que vino y cumplió el plan de salvación. En obediencia al Padre fue hasta la cruz a morir por ti y por mí. Ahora tenemos por causa del Señor al Espíritu Santo que nos acompaña. ¿Cuántos dicen amén? El precioso Espíritu Santo que mora en tu vida y en la mía y que te da ánimo para no contristarlo a Él. El desánimo no es otra cosa sino que la práctica de la incredulidad. El desánimo no es otra cosa que es una falta de memoria espiritual que muchos viven en algún momento cuando ven con sus ojos la realidad y olvidan la verdad de Dios. No hay nada más grande que la realidad, sino la verdad de Dios que cubrirá toda la tierra, así como las aguas cubren la mar. Por eso necesitamos anhelar llegar al conocimiento de Dios. Amado hermano, una persona que lee la palabra, ora al Señor y la pone por práctica, será una persona que no conocerá el desánimo, no conocerá la depresión espiritual. Siempre estará conectado con Dios. Y Dios, que es fiel a su palabra, pero también es fiel a ti y es fiel a mí. Porque Dios nos ama. Cuidémonos del desánimo espiritual. Este pueblo cayó en desánimo porque empezaron a vivir en la carne algunas necesidades. Estamos en un tiempo donde habrá necesidades en el mundo. Habrá necesidad en tu casa, habrá necesidad en mi casa, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. Dios siempre será el Dios proveedor, sanador y protector para usted y para mí. Así que no quitemos la mirada del Señor. Lo segundo que le quiero hablar es que ese desánimo provocó en el pueblo entrar en pecado. Y tenemos que cuidarnos del pecado. Porque la palabra dice que el pecado es muerte. Romanos 6:23 dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Para aquellos que dicen que este virus o esta pandemia o esta crisis la provocó Dios, yo quiero decirle que Dios no desea que tú y yo perezcamos. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido a que sean salvos. Esta pandemia, este virus y todo aquello que aflige a la humanidad es por causa del pecado del hombre. Por causa del pecado del hombre, el pecado está trayendo muerte a toda la humanidad. Pero el deseo de Dios es traer vida por medio de Jesucristo. Así que si tú quieres tener una vida nueva esta noche, si tú quieres vivir en vida de Cristo, debes empezar a conocerlo y tener una relación con Él. Porque el pecado lo único que hace es que da fruto a la muerte espiritual. Es eso que nos separa de Dios y nos mantiene en una condición de una esterilidad espiritual, pero también una esterilidad en lo natural. Porque aquel que está lejos de Dios no prospera. Su corazón está amargado, su entendimiento está en tinieblas. Y por eso cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, nuestra vida comienza a ver un entendimiento
nuestra mente se ilumina de la verdad y nuestro corazón empieza a ser restaurado, empieza a sanar, porque el deseo de Dios es que seamos sanos. El deseo de Dios es que tú seas entendido, que te hagas sabio, no en tu propia opinión, pero sí sabio en la sabiduría que está en la palabra, la sabiduría que viene de Dios. El apóstol Santiago dice en su palabra: aquel que sea falto de sabiduría, pídala al Padre, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Y algo que usted y yo necesitamos para vencer el pecado es llenarnos del conocimiento para no seguir cometiendo los mismos actos que ofenden a Dios, aquellos actos que van en contra de nosotros. Y fácilmente podemos decir: Dios me castigó. Y yo quiero decirle, hermano, Dios no te castigó, te castigaste a ti mismo cuando desechaste la verdad de Dios, el consejo de Dios. Aquí el pueblo olvidó todas las palabras que Dios les había dado, todas las promesas, descuidaron y permitieron que a través de un sentimiento entrara el pecado en ellos. Y ese pecado se manifestó a través de su boca, a través de la inconformidad, la murmuración. ¿Cuántas personas hoy en día están hablando mal de Dios? ¿Cuántas personas le están echando la culpa a Dios por la muerte de un familiar, por el tema de la economía? ¿Cuánta gente está culpando a Dios por el virus que está ahora azotando el mundo? Yo quiero decirle que no es la culpa de Dios. La culpa es de que el mundo está lejos de Dios. El mundo se ha desanimado, hay una ausencia de las palabras de Dios en sus mentes y corazones. Porque cuando la palabra está en mí, yo puedo fácilmente decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que estoy viviendo, si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Será como poderoso gigante que va delante abriendo brecha para aquellos que le creen. Porque será escudo alrededor de mi vida, mi gloria el que levanta mi cabeza. Porque cuando la palabra está en nosotros está la presencia de Dios. Así que te invito para que comiences un plan de lectura bíblica, para que te llenes de estas verdades, para que no falte el conocimiento de Dios en tu vida. Lo tercero que quiero decirte es que Jesús es el antídoto para todo veneno de pecado. Recordemos que este pueblo estaba siendo mordido por unas serpientes venenosas y ese veneno entraba en su organismo y estaba llevando a la muerte al pueblo. Y si usted conoce un poco, cuando una serpiente, el veneno de la serpiente, lo primero que hace es que paraliza nuestros pulmones. Entonces la gente empieza a sufrir de una asfixia, no puede respirar bien. Y lo siguiente que hace es que el músculo cardíaco, el corazón, también se empieza a entumecer. Y es donde viene un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, y la persona muere por causa de ese veneno. Yo quiero decirle que el pecado en nosotros es ese veneno de Satanás. Satanás es la serpiente original. Y ese veneno viene a nuestra vida y es cuando usted ya no tiene aliento para respirar y poder alabar al Señor. Es cuando usted pierde el pneuma de Dios en usted, el Espíritu Santo, y usted se siente como ahogado en medio de los problemas. Usted se siente ahogado allá en el hogar, en la vida en pareja, con sus hijos. Pero yo quiero decirle que hay un antídoto, sobre todos los antídotos, es Jesucristo. Él es el antídoto que necesitamos en este tiempo. El antídoto que viene a limpiar, a sanar, a curar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo natural, para que podamos nosotros ser obedientes a Dios, para tener libertad de oír y entender su palabra, para vivirla. El deseo de Dios es que usted y yo no suframos. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta palabra no hace acepción de personas. Dice, porque de tal manera no amó Dios solamente a los cristianos, o porque de tal manera amó Dios solamente a Israel. No, Dios inspirando al evangelista
a Juan, al discípulo amado, dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado su único Hijo para que muriera en una cruz, para que todo el que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Amigo que me escucha, amado que está usted allí, es tiempo de volver nuevamente al camino del Señor. Es tiempo nuevamente de decirle: Jesús, perdóname por todos mis pecados. El pueblo reconoció su pecado cuando vio la desgracia que estaba aconteciendo. Y el pueblo le dice a Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés, versículo 7, y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega pues a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Así que cuando uno se arrepiente, Dios escucha. Porque el deseo de Dios es perdonarnos. El deseo de Dios no es que tú y yo nos perdamos en el infierno. Él no desea que usted y yo perezcamos por una serpiente. Él quiere que tú y yo confesemos el pecado, dejemos en vergüenza al diablo y seamos libres por medio del perdón de Jesucristo. Porque aquí Moisés oró por el pueblo. Yo quiero decirle que en esta hora Jesucristo está mediando por usted y por mí. El Señor está peleando por tu alma y por la mía. Dice la palabra que abogado tenemos para con Dios en el cielo: Jesucristo nuestro Señor. Él desea salvar tu alma y tu vida. Pero es necesario que primero confesemos con nuestra boca nuestros pecados. Confesemos que Jesús es el Señor y que solo en Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Jesús es el antídoto que perdona. Dice la palabra también que Jesús es fiel y justo para perdonar. Y lo otro que recibimos en parte de ese antídoto que limpia, neutraliza todo veneno de pecado en nuestro cuerpo, es que Jesús nos ha prometido vida eterna. Jesús nos ha prometido habitar con Él allá en el cielo. Y esa es una promesa que nosotros necesitamos cultivar, creer en nuestro corazón, porque de allí viene la salvación. El plan de salvación no es solamente perdonarnos. El plan de salvación no es solamente que vivamos naturalmente en la tierra y después morimos, sino que después de la muerte el Señor ha prometido una salvación y una vida eterna para usted y para mí. Dios lo permitió. Y esto es sombra de lo que había de acontecer. Por eso Jesús le habla también a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Jesús hablando con Nicodemo, Nicodemo le pregunta: ¿cómo debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó esa serpiente de bronce y todo aquel que era mordido la miraba, se salvaba, no perecía. Hoy te puedo decir que todo aquel que mire a Jesucristo, al Señor, todo aquel que mira la cruz del Señor, es salvo y es sano en el nombre de Jesús. Si hubiera algún enfermo esta noche en tu familia, si tú mismo estés pasando por alguna enfermedad, yo te quiero decir que si miramos en esta hora la cruz del Señor, un milagro en tu vida, porque por su llaga fuiste curado, porque por su gracia y bendición nosotros tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Quiero invitarlo en esta noche para que oremos al Señor. Y así como el mundo está atravesando una epidemia que está matando cientos de personas, yo creo que esta noche es propicio para que usted y yo pongamos la mirada en aquel que murió en la cruz para perdón de pecados, Jesucristo el Salvador. Así que quiero invitarlo para que oremos al Señor y le pidamos perdón por todos nuestros pecados, nuestros errores en esta hora. Invitémoslo a que entre
no solo en nuestro corazón, invitémoslo para que entre en tu familia, para que podamos decirle, Señor, entra a mi hogar como mi Rey y suficiente Salvador. Te adoramos, Jesús. Quiero invitarlo para que allí, junto conmigo, oremos en esta hora. Padre Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, porque en tu palabra podemos recibir, Señor, vida y vida en abundancia como tú lo has prometido. Creemos que Jesucristo es el Salvador. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, en esta hora, por los pecados personales, por los pecados de nuestra familia, Señor. Hoy te pedimos, límpianos más y más con tu sangre preciosa. Señor, llévate todo veneno de pecado en nosotros. Quita todo aquello, Señor, que nos ha inmovilizado, Dios, para orar, para leer tu palabra, para reunirnos en familia, a estudiar la palabra, a orar, para bendecir nuestros hijos, nuestra vida en pareja, Señor. Quita todo veneno en nosotros. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús, y danos la salvación. Permite, Señor, que podamos disfrutar de la eternidad contigo allá en el cielo. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos en esta noche, Señor. Y te doy gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta noche. Es un privilegio poder haber compartido con ustedes allí. Ustedes desde su casa, yo desde la sede Cielos Abiertos en San José Caldas. Quiero bendecirle como pastor. Quiero invitarlo para que los martes y jueves a las 8 de la noche estemos conectados en tiempos de oración. Los miércoles 7 de la noche y domingo 10 de la mañana estaremos en culto, en adoración al Señor. Y también vamos a estar los días sábados. Este sábado que ya viene, vamos a estar en ayuno desde las 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y a las 10 de la mañana vamos a transmitir una palabra de parte de Dios. Un devocional para usted y para su familia. Así de que le invito para que esté siguiendo nuestras transmisiones. Dios le bendiga. Gracias por estar allí. Se despide usted el pastor Víctor Boor, que es de Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios en San José Caldas, Colombia. Dios le bendiga.